¿Qué tal, Chema? Otra semana más estamos aquí para hablar de entrenamiento, sobre todo enfocado a los corredores, y como podrás ver estamos en otro espacio diferente, en otra instalación del gobierno, de esas fantásticas instalaciones que tenemos en La Rioja, y es en el Palacio de los Deportes. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque hoy vamos a hablar con Senso Díaz, que es el fisio del Naturhaus. Fisioterapia, ese es el tema que vamos a tratar hoy, porque ya sabéis que siempre que me preguntáis o que tocamos algún tema relacionado con la fisioterapia o con la medicina, siempre digo lo mismo, que lo primero es acudir a un profesional, a un especialista, y que, bueno, pues en el caso de lesiones, por ejemplo, que diagnostique bien. Senso Díaz, como he dicho, es el fisio del Naturhaus La Rioja, de nuestro equipo de Asobal, y aparte de ser fisio, que es muy importante, es un fisio graduado, ha colaborado con otros deportes, no solamente con el balonmano, ha colaborado con la Federación de Atletismo, con la Federación de Karate, y en su día a día trata a multitud de deportistas. Ya os digo que es importante que cuando vayáis a un fisio, aparte de ser fisioterapeuta graduado o licenciado, sea también una persona que tenga experiencia en el deporte. Bueno, es eso, ¿qué tal? Bien, buenas tardes a todos, buenas noches. Vamos a empezar. Cuando hablamos de lesiones, desde mi punto de vista, podemos articularlo en el tiempo, de principio a de antes de la lesión y después de la lesión. Estarás de acuerdo conmigo que lo que podemos hacer antes es una buena prevención. Si hacemos una buena prevención, habrá menos posibilidades de lesionarnos, ¿no? Sí, la verdad que la prevención es fundamental. Todo entrenamiento, seas popular, seas profesional, la prevención hay que tomarla no como algo ajeno, sino como algo global, algo complejo, y hay que tenerla presente en el día a día. Evitarías algún susto, evitarías alguna asistencia al médico, al fisio, y sobre todo, si lo quieres enfocar desde el punto de vista deportivo, evitarías perder entrenamientos, perderías el hecho de perder objetivos al cabo de la temporada, porque ya no es solo que te lesiones, que realmente es lo importante, pero cuando un atleta piensa a largo plazo, piensa en un campeonato y no puede llegar porque ha estado parado, eso a lo mejor le hace replantearse las cosas y tomárselo más en serio, más que ir un día al fisio o ir un día al médico. La prevención no es estirar, no es calentar antes del entrenamiento o estirar después del entrenamiento, sino que es algo mucho más complejo. Es algo que va en el día a día, en la relación entrenador-atleta, o sea, trabajo de fuerza, trabajo de la técnica, dónde poner los descansos, cómo descansar, cómo hidratarse, cuándo comer, antes, después de un entrenamiento, antes o después de una competición. O sea, la prevención es muy compleja y tiene que estar integrada, tiene ¿no? que estar integrada en el día a día, tiene que estar integrada en la planificación de todo el año, porque los dolores o las molestias pueden aparecer y pueden estar justificadas dependiendo del momento del año. Entonces, la prevención tampoco es la misma a principio de año, precompetición, postcompetición, sino que tiene que ser algo totalmente integrado en el entrenamiento y tiene que ser algo que está individualizado y además pautado en una relación directa entrenador, fisio, médico, deportista. Mi pregunta es, un deportista cuando aparecen esas molestias, ¿cuándo debe considerar que sus dolores o sus molestias son algo más que eso, que una simple molestia que podemos simplemente, pues teniendo un poquito más de cuidado, dejar que por sí sola desaparezca? ¿Cuándo debemos considerar que lo que tenemos entre manos es ya una lesión y en ese momento, bueno, debe tratarse como tal, acudir a un profesional? ¿Cómo podemos determinar ese momento? A ver, yo creo que el deportista es una persona que se conoce mucho, conoce muy bien en su cuerpo. Él mismo sabe qué es normal y qué no es normal. De todas maneras, todos los dolores deben ser en algún momento valorados, deben ser estudiados por un profesional. Si un dolor aparece durante una semana de carga de trabajo y el entrenador también cree que es normal, pues son agujetas, pues bueno, pues ese tipo de dolores un poco puedes pasar por alto si tiene una justificación, según el momento de la temporada, según el trabajo, si es diferente, un trabajo nuevo, eso es normal. Que de repente aparece un dolor que el propio deportista no lo ve normal, el entrenador no lo ve normal,
se mantiene durante los días, incluso aumenta durante el entrenamiento, no cede con un 2-3 días de descanso. Eso ya son indicios de que hay una alarma, de que realmente hay que valorarlo y a lo mejor tomar alguna medida antes de que vaya más. Y una vez que decimos, bueno, esto ya es una lesión, voy a ir a mi fisio o a mi médico que me ve habitualmente, pero esto es hoy y al fisio voy a ir mañana o pasado cuando me ha dado cita. En ese momento que ya vemos que hay algo que es algo más que una molestia, ¿qué recomiendas hacer en el corto plazo? Lo típico que son el hielo, no hielo, calor, no calor, ¿qué consideras que se puede hacer en esa primera fase? A ver, es difícil dar una pauta común para todas las lesiones. O sea, hay lesiones más crónicas, más agudas, entonces decirte si pone hielo o no hielo, la mitad de los casos fallaría, o sea, no acertaría. En estos casos, sobre todo el sentido común, y yo que me gusta tratar con deportistas y conozco la mente de los deportistas, lo que sí que te recomendaría nunca es parar. O sea, si notas molestias corriendo a un ritmo elevado, pues baja el ritmo. Si es levantando mucho peso, baja el peso. Intenta un poquito adaptarte en el momento al entrenamiento, o sea, adapta tu entrenamiento para que no vaya más, intenta no pararlo, a menos que notes un dolor muy intenso y muy repentino, que ahí lo mejor es parar. El hielo suele ser un buen consejo en esos casos, y lo antes posible al fisio, al médico, al que tengas más a mano. Pero ante todo no modificar nada hasta que se tome la decisión de ir y modificarlo lo menos de lo posible para no perder los entrenamientos, para no perder las pautas. Y en esto también el entrenador sois una parte fundamental porque sabéis orientar muy bien al deportista. Bueno, hemos ido repasando lo que puede ser una lesión desde ese trabajo preventivo, en el momento que ya detectamos que hay una lesión, cómo actuamos ahí, y ahora nos vamos a adelantar en el futuro y vamos a ir al momento en el que ya hemos recuperado parcialmente o casi completamente esa lesión y toca paulatinamente ir recuperando la actividad normal de entrenamiento. Entonces es un momento, yo desde mi punto de vista, crucial, porque hay muchas veces que una lesión que está prácticamente recuperada se hace una reincorporación al entrenamiento no adecuada y vuelves a recaer en el mismo tipo de lesión. Es un momento desde mi punto de vista clave, y yo no sé ahí si nos puedes dar algunas claves o cómo ves este tema de la reincorporación, si piensas también que es también vital, como estoy diciendo. Vital, realmente la reincorporación o el return to play que llamamos es un momento delicado, porque el atleta suele tener muchas ganas, se acerca a las competiciones, entonces forzamos más de la cuenta. Entonces, ¿qué me gustaría aportar en este caso? Que toda readaptación tiene que ser progresiva. O sea, tiene que ser progresiva, y en eso quiere decir que no puedes hacer ningún ejercicio al 100%, al 90%, sin haberlo hecho antes al 60, 50, 40, sino que todo tiene que ir muy poco a poco. No puedes hacer un sprint si antes no has hecho al 70, 80%. Luego, el trabajo de readaptación normalmente es una parte de entrenamiento, o sea, entonces tu readaptación es tu entrenamiento. Tu entrenamiento es tu readaptación, entonces vas entrenando a medida que te vas readaptando, entonces eso te va a dar las sensaciones adecuadas y te va a decir cuándo estás a tope, o sea, cuándo estás al 100% para entrenar. O sea, eso es progresión, y no podemos aislar la readaptación del entrenamiento, sino que eso tiene que estar integrado dentro del entrenamiento. Entiendo que lo que estás diciendo es que en esa readaptación la primera clave, como has dicho, es que sea progresiva, pero también es importante que la readaptación como tal esté integrada en el entrenamiento y que no sea un entrenamiento que sea menos cantidad y un poquito menos de intensidad, sino que la configuración y la planificación del entrenamiento esté enfocada a esa reincorporación. No consiste en, por ejemplo, hoy me tocarían 6 miles y como estoy volviendo de la lesión, en vez de hacer 6, hago 5 y ya está. Sino que esa planificación, los ejercicios que hago ese día, la forma que entreno ese día, está enfocada a esa recuperación, y no es exactamente igual ni en estructura ni en contenidos a lo que sería si estuviese ya entrenando con normalidad, ¿no? Eso es, lo que es un poco adaptarlo todo, no dejar de entrenar, pero tampoco dejar de pensar que estás durante una progresión de recuperación. O sea, si tienes que bajar la intensidad, pero puedes seguir haciendo tus 6.000, como dices. Ahí eres tú el que marca el ritmo, o sea, me refiero al deportista en relación con el entrenador. Entonces, no es una
un hecho aislado la recuperación del entrenamiento, o eso es lo que buscamos en la última fase de recuperación. No te hablo de unas fases tempranas donde a lo mejor el trabajo es puramente de fisio o trabajo de gimnasio, no, te hablo de la última fase. Tiene que ser un tú a tú entre entrenador, atleta, sensaciones de atleta y recomendaciones que le hayan dado, pues eso, el servicio médico. Perfecto, pues nos ha quedado muy claro. Esperemos que os ayude a todos estas pequeñas claves que os hemos ido dando en función del momento temporal de las lesiones, y agradecer a Ascenso que nos haya aportado estos puntos, y nos vemos la semana que viene. Espero encontrarme con todos vosotros corriendo por los parques. Gracias a ti por tu confianza y a vosotros por estar ahí.